Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre bronquiolitis y cuál es su evidencia actual a nivel del diagnóstico y manejo tanto farmacológico como no farmacológico. Mi nombre es Daniel González, soy residente primer año de pediatría de la Universidad del Valle. En la agenda vamos a repasar un poco de la anatomía del tracto respiratorio superior e inferior, la epidemiología, cuáles son los principales virus que causan bronquiolitis. Vamos a hablar de la fisiopatología, pero primero hay que entender un poco de la fisiología, cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, cómo se hace su diagnóstico, cuáles son la evidencia que tiene diferentes tratamientos y un poco de la bronquiolitis en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Entonces recordar pues que nosotros tenemos dos pulmones y que el pulmón derecho a su vez tiene tres lóbulos, mientras que el izquierdo tiene solo dos. Y estos pulmones van a estar recubiertos pues por una pleura que se divide en pleura visceral y pleura parietal. Y ya yendo un poco a la anatomía de su bifurcación, la cual está más o menos a nivel del ángulo del esternón, se va a dividir en bronquio principal izquierdo y un bronquio principal derecho. Importante para recordar que el bronquio principal derecho va a ser más corto y más grueso y su recorrido va a ser más vertical en comparación con el izquierdo. Y después de esta división, este bronquio principal se va a dividir en bronquios lobulares para cada lóbulo del pulmón y en este sentido vamos a tener dos bronquios lobulares en el pulmón izquierdo y tres en el pulmón derecho. Posteriormente se dividen pues, en bronquios segmentarios para cada segmento pulmonar y se ramifican en 20 generaciones de bronquios que van a terminar pues, en los bronquiolos terminales. Cada bronquiolo terminal va a formar los bronquiolos respiratorios y cada bronquiolo respiratorio a su vez va a formar más o menos de 2 a 11 conductos alveolares y cada conducto alveolar va a tener más o menos de 2 a 5 sacos alveolares. Recordemos pues que el alveolo es la unidad funcional del pulmón y acá es donde se hace el intercambio gaseoso. Es importante que tengamos en cuenta los diámetros. Miren que los bronquiolos terminales tienen una longitud de 0.8 y 2.5 milímetros y un diámetro luminal constante de 0.6. Mientras que los bronquiolos respiratorios tienen un diámetro de 0.5 milímetros o menor. Esto es para que dimensionemos que cualquier obstrucción que comprometa la vía aérea respiratoria pequeña, pues va a tener una repercusión clínica importante en los pacientes. En cuanto a la definición, pues es una infección aguda del tracto respiratorio inferior en la primera infancia que es ocasionada por diferentes virus y que cursa con tos, sibilancias como los principales síntomas. En 1941 se definió pues como una obstrucción respiratoria inflamatoria causada por moco en los bronquiolos y que se caracterizaba por un aumento ligero de la temperatura y tos faríngea. Posteriormente estos bronquiolos se tapaban con exudado y el cuadro clínico estaba dominado pues por disnea obstructiva. En 2006, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Europea dicen que es un diagnóstico clínico y que se define como una constelación de síntomas y signos clínicos que incluyen prodromos de la infección respiratoria del tracto superior y que se guía de un aumento del esfuerzo respiratorio y sibilancias en los niños menores de 2 años de edad, que se caracteriza por inflamación aguda, edema y necrosis de las células epiteliales que recubren las pequeñas vías respiratorias, y que también se caracteriza por un aumento en la producción de moco y el broncoespasmo. Sin embargo, pues también durante los últimos años, algunos estudios de Europa y Estados Unidos han incluido dentro del protocolo pues solo niños hasta los 12 meses de edad. Sin embargo, pues la definición actualmente abarca hasta los menores de 2 meses. En cuanto a la epidemiología, miremos que el 20% de los niños van a presentar bronquiolitis en el primer año de vida y la incidencia de hospitalización por bronquiolitis secundaria, virus sincitial respiratorio en Estados Unidos, es de 21.7 por mil niños menores de 12 meses. Anualmente se presentan 150 millones de casos nuevos y de estos 7, el 13% requieren ingreso hospitalario. La muerte por insuficiencia respiratoria pues varía de 2.9 en Reino Unido a 5.3 por cada 100.000 niños menores de 12 meses en Estados Unidos. Y miren que en el Reino Unido la mortalidad en 1979 era de 21.5 por 100.000 niños y en el 2000 fue 1.8. Es decir, que esto pues refleja una mejoría
en nivel de los cuidados intensivos pediátricos. Miren que el 75% de los episodios se van a presentar en los menores de un año de edad. Eso también ha sido una enfermedad estacional, se relaciona pues que se presenta con mayor frecuencia en las épocas de invierno y tiene un impacto dependiendo de la edad. A menor edad la más grave va a ser la infección. Recordemos pues que en los menores de 6 meses las vías respiratorias son más pequeñas, se van a obstruir más fácilmente y va a haber una disminución en la capacidad de eliminar la secreción. También se presenta con mayor frecuencia en el género masculino que el femenino. La razón exacta es desconocida, pero lo que sí se ha visto es que la mortalidad pues, se produce 1.5 veces más en los niños. Y a nivel socioeconómico se ha visto pues que a menor nivel socioeconómico aumenta la probabilidad de hospitalización. Entonces, esto fue un estudio que salió en el 2017, donde los investigadores, pues muy juiciosos, se ponen a buscar todos los estudios que han estado relacionados con el virus sincitial respiratorio en Colombia. La conclusión fue que el virus sincitial respiratorio fue el virus más frecuente detectado en la infección respiratoria aguda baja en los menores de 5 años, seguido por el influenza y el adenovirus, y que los picos durante los meses de abril y junio se presentaban y que posteriormente disminuían en los meses de agosto a septiembre, que se relacionaba pues que también las temporadas de lluvia y las temperaturas cálidas favorecían la replicación, la estabilidad y la transmisión viral en todo el año. Entonces esta es una gráfica del Instituto Nacional de Salud del 2012 al 2016 y lo que muestra es que si vemos acá, en casi todos los años el pico ocurrió pues entre los meses de abril y junio, excepto en el 2015 pues que el pico fue en septiembre-octubre. Ahora si vamos por departamentos, bueno, primero está Bogotá con el 27% y después siguen los departamentos. Miren que sigue Antioquia, Guaviare y el Valle del Cauca está en el cuarto lugar. Entonces también es importante reconocer la epidemiología local de nuestro hospital. Esto fue un estudio que se hace en el 2017 por parte de un residente y acompañado pues por el doctor Eduardo López, y donde se incluyeron 230 niños con síntomas respiratorios que consultaron a la CHUV desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. De estos niños, el 46.9% fue positivo por algún tipo de virus, siendo más prevalente el sincitial respiratorio con el 28.7%. Después de este, pues siguió el metapneumovirus con un 10%, el parainfluenza y el influenza. Lo que se vio pues en este estudio es que en los meses que tuvieron mayor cantidad de casos positivos fueron los meses de marzo, abril, mayo y agosto. Y hago la salvedad de que en este estudio pues no se hizo el tamizaje para rinovirus, que también es una causa importante. Los factores de riesgo que se han descrito para una enfermedad grave han sido la edad de entre 1 y 3 meses, el recién nacido pretérmino, porque recordemos que en esta población pues no va a haber un adecuado paso de anticuerpos maternos en comparación con los recién nacidos que sí son a término, la enfermedad pulmonar crónica asociada a la prematurez, cardiopatías congénitas que cursen con hipertensión pulmonar o eh, insuficiencia cardíaca congestiva, la trisomía 21, el menor peso, los trastornos neuromusculares, el sexo masculino, como dije, pues aparte de que se presenta más, tiene más mortalidad, y los defectos anatómicos de la vía aérea e inmunodeficiencias. En cuanto a la etiología, digamos que la prevalencia de los diferentes virus pues varían dependiendo del estudio, pero lo que se ha visto es que en todos el virus sincitial respiratorio es la principal causa y es detectada en un 41 a 83% de los pacientes, seguido del rinovirus, del metapneumovirus, de los coronavirus y el influenza. Hablando un poco del virus respiratorio sincitial, recordemos pues que es un Paramyxoviridae de la subfamilia Pneumoviridae y que es un virus de 150 nanómetros de diámetro. Tiene 11 proteínas, de las cuales 9 son estructurales y 2 son funcionales. Entonces si vemos pues acá la gráfica, lo que vemos es que está la proteína F, que está en color café y que está envuelta pues en la fusión con la célula huésped, la proteína M, que está envuelta en la ensamblaje y la gemación de los viriones, la proteína N, que podemos ver que rodea el núcleo y está también pues para proteger este material genético, la proteína CH, que está en color amarillo, que va a jugar un papel importante en la permeabilidad de la membrana,
y las proteínas NS1 y NS2, que aparte de que van a jugar un papel importante a nivel de la replicación, también nos van a ayudar a suprimir la respuesta del interferón tipo 1. La proteína G, que está envuelta en el ensamblaje viral, la proteína L, que está envuelta también en la transcripción y la replicación, y la proteína P, que está relacionada con la principal polimerasa. En cuanto a los rinovirus, recordemos que es un picornavirus, un ARN monocatenario, y que en su superficie viral tiene unos cañones que rodean el sitio de unión, mediante el cual el virus se une a la célula huésped, y por el otro lado tenemos que la célula huésped tiene unos receptores que son los ICAM1. La neutralización por medio de los anticuerpos IgG se da cuando el anticuerpo pues, se une a la superficie viral y va a obstruir el sitio entre el receptor del huésped y la base del cañón del virus. Los metaneumovirus son de la familia Pneumoviridae, de la subfamilia Paramyxoviridae. Es un virus de ARN en sentido negativo y tiene dos genotipos, uno es el A y el otro es el B. Lo que se ha visto pues es que también hay dos glicoproteínas importantes, que una, que es la G, es responsable de la adherencia, y la otra, que es la F, está involucrada en la fusión. Algunos estudios pues sugieren que el genotipo A produce una enfermedad más severa que el genotipo B. Si bien la mayoría o en la bronquiolitis es causada por virus, hay que tener en cuenta que en algunos pacientes puede llegar a haber coinfecciones bacterianas, en especial pues pacientes que estén acoplados a ventilación mecánica o en la unidad de cuidados intensivos. Entonces esto fue un estudio que se publicó el año pasado, esto se realizó en Holanda en diciembre de 2006 hasta noviembre de 2014 a todos los niños que se les diagnosticó bronquiolitis y que requirieron ventilación mecánica invasiva. Lo que se dio fue que de 167 niños, 37.7% tenían coinfección bacteriana. Y si uno se va a ver pues cuáles son los gérmenes más frecuentemente involucrados en ese estudio, encontramos que la influenza con un 40% fue el primero, seguido el Streptococcus pneumoniae y la Moxarella y Staphylococcus aureus. Si vemos la epidemiología de los pacientes que requirieron ventilación, ya vemos que la mayoría fueron niños con un 57%, que la edad de menor a 6 meses se presentó en 88.9%, que después hubo poca mortalidad, pero que cuando veíamos las comorbilidades, la primera fue las cardiopatías congénitas, con un 44%. Y lo que ya hemos venido hablando a través de la charla fue que el virus respiratorio sincitial ocupó el primer lugar con un 77.8%. Entonces es importante reconocer un poco de la fisiología respiratoria. Miremos que cuando nosotros inspiramos se va a crear una presión intratorácica negativa, lo que va a permitir la dilatación tanto de la tráquea como los bronquios, y eso fue lo que va a permitir el paso del aire. Por el contrario, en la expiración, esta presión negativa, intratorácica negativa, se va a disminuir y va a ser ligeramente más positiva que la presión atmosférica, lo que va a permitir que el aire salga. Sin embargo, cuando tenemos una obstrucción que compromete las vías aéreas pequeñas, vamos a tener que esa presión intratorácica positiva va a aumentarse en gran medida, lo que va a generar un colapso dinámico de la vía aérea, y clínicamente se va a traducir en una prolongación de la aspiración del paciente y un sonido que es lo que conocemos como sibilancias. Importante pues ya hablando un poco más, recordemos que este se puede adquirir o por inoculación nasal o conjuntival con secreciones contaminadas o por inhalación del virus, y se ha demostrado que esto puede pasar en los pacientes que están hasta de 2 metros de distancia. Ya una vez llega al tracto respiratorio inferior, va a afectar las células epiteliales de la mucosa de los bronquiolos y los neumocitos de los alvéolos, y va a haber dos glucoproteínas de superficie que son la F y la G, que van a mediar la unión viral al glucocálix de la célula. Posteriormente va a haber un cambio conformacional de la proteína F, que va a facilitar la fusión de la envoltura viral y la membrana plasmática de la célula huésped, y posteriormente pues hay una replicación viral que va a y cuyo mecanismo de defensa es una afluencia pues, del natural killer de CD4 y de linfocitos TCD8 y granulocitos. Después viene una infiltración del tejido celular que va a dar como resultado edema, aumento de la secreción de la mucosa, desprendimiento de las células epiteliales infectadas,
una disquinesia ciliar y obstrucción. Esto pues, es una gráfica. Acá podemos ver cómo el virus pasa de las células epiteliales nasales a las células epiteliales pues, de los bronquiolos. Una vez llega el virus se va a empezar a replicar y esto pues va a generar un desprendimiento de las células epiteliales infectadas, infiltración celular, edema, aumento de la secreción de moco y pues una disfunción de las células ciliares. Finalmente pues va a haber secundario a todo esto una obstrucción, ¿cierto? Además de la migración de las células blancas y las células epiteliales van a promover obstrucción de la vía aérea y una vez que hay esta obstrucción el aire pues no va a poder salir y finalmente va a tener que ser absorbido por los alvéolos ocasionando pues un colapso alveolar que se manifiesta como atelectasis. Importante ver el papel de la respuesta inmune. Recordemos que nosotros tenemos citoquinas y quimoquinas, que tenemos citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma y la interleuquina 6, y también tenemos interleuquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10. Por otro lado, también hay interleuquinas que son pro y antiinflamatorias como la interleuquina 12. En cuanto a las citoquinas, miremos que a nivel del tracto respiratorio inferior, las que se elevan pues son la IL-6, el factor de necrosis tumoral alfa, el IL-4, el IL-6 y una que está disminuida es la IL-10. Esto es importante porque recordemos que la IL-10 es la que tiene un efecto antiinflamatorio y pues si está disminuida obviamente todo el efecto inflamatorio va a ser mucho mayor. Entonces la IL-6 es indispensable para la respuesta inmune. La IL-10 se correlaciona con la severidad. A menor IL-10, mayor severidad, que es lo que venimos hablando. El interferón gamma va a estimular la eliminación viral y los niveles disminuidos se han asociado con mayor severidad del cuadro. Y el IL-3 se ha asociado pues, con respuestas relacionadas con el asma. El IL-9 aumento en los pacientes, está aumentando en los pacientes con bronquiolitis oxígeno requiriente. La interleuquina 17 aumenta en los pacientes con bronquiolitis que requirieron ventilación mecánica. Y la interferón alfa pues, va a aumentar la secreción de interleuquina 6, el CXL8 e interleuquina 10 en células mononucleares. Por otro lado, va a haber quimoquinas. Recordemos que esas son moléculas que nos van a ayudar a traer poblaciones celulares. La CSL3 va a traer células como los eosinófilos, los monocitos, los basófilos y poblaciones linfocitarias. Y la CSL5 nos va a ayudar en el reclutamiento también de monocitos, de células T y de eosinófilos. Niveles altos de esta quimoquina se asociaron pues, con la severidad de la enfermedad. Y otra quimoquina que es la CXL8 que atrae neutrófilos. Entonces el papel del sistema inmune innato es importante recordarlo. Nosotros tenemos receptores que nos ayudan a reconocer patógenos como los receptores tipo TOL y los NOT-like receptors. Y tenemos que por ejemplo el TLR4 y el TLR6 activan una cascada de señalización que va a activar a su vez el sistema inmune innato mediante la producción de factor de necrosis tumoral alfa, de la antileuquina 6, del CCL2 y CCL5. Además vamos a tener toll-like receptors que son el 3 y el 7 que van a desencadenar también la producción de CCL5, interferón alfa y beta, y que el inflamosoma recordemos que es un complejo proteico que interviene en la respuesta inflamatoria y que se relaciona con los NOT-like receptors y nos van a ayudar pues a detectar la proteína SH y esto a su vez va a promover la secreción de interleuquina 1 beta. Eh, Además va a haber expresión de las interferón tipo 1 y producción de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 8, la interleuquina 4, la IL-5, IL-6 y la IL-10, así como quimoquinas. Entonces miremos que una vez que el virus entra en contacto con las células epiteliales va a haber una producción de citoquinas proinflamatorias y quimoquinas que nos van a atraer poblaciones celulares como lo son los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos. Esto va a crear un ambiente pues inflamatorio, ¿cierto? Pero también tenemos que las poblaciones TH2 y TH17 van a jugar un papel muy importante en la destrucción de las células epiteliales que contribuyen aún más a la obstrucción de la vía aérea. Y también tenemos que el virus sincitial respiratorio induce la secreción de proteínas surfactantes como lo son la A y la D. Estas proteínas surfactantes A y D van a estimular la activación de los macrófagos
aumentando la quimiotaxis, la fagocitosis, aumentando la secreción de citoquinas. Y las células epiteliales también nos van a ayudar a una producción de linfoproyetina y una citocina similar a la IL-7, que están relacionadas con las exacerbaciones agudas del asma. Las proteínas NS1 y NS2 van a inhibir la secreción de interferón tipo 1, como lo habíamos visto, y la sobrevida del virus o la supervivencia pues es gracias a estas dos proteínas, porque van a aumentar la replicación del virus mediante una quinasa que es la P3K. Lo que se ha visto es que la supresión de estas proteínas pues se traduce en apoptosis celular de las células infectadas por el virus. También el sistema inmune adaptativo va a tener un papel importante. Se ha visto que las células CD4 y CD8 pues, son fundamentales en la eliminación y la patogénesis, y que la expansión de células T demostró pues, aumento de la eliminación del virus. Sin embargo, causa una activación exacerbada del sistema inmune, entonces tiene efectos benéficos y también pues deletéreos. Pero no todo es inflamación, también vamos a tener células T reguladoras que va a tener una regulación, van a tener una regulación negativa de las citoquinas proinflamatorias, reduciendo pues así el daño pulmonar. Y finalmente también tenemos las células dendríticas que mediante un proceso de autofagia van a contribuir a las respuestas adaptativas antivirales. O sea, lo que se ha visto es que el déficit de nuestros procesos de autofagia se tradujo pues en una producción elevada de citoquinas TH2 e infiltración de los eosinófilos a nivel pulmonar. También es importante recordar que una vez que entra el virus, el material genético del mismo pues, se puede alojar en unos granulocitos positivos o en los cuerpos de inclusión. Generalmente se alojan los cuerpos de inclusión y acá van a haber proteínas que lo van a ayudar a su transcripción y a la síntesis pues, de proteínas virales. Pero también van a haber receptores que van a sensar la presencia del virus y nos van a producir interferón como respuesta antiviral. Y recordar que este virus también induce la creación de especies reactivas del oxígeno mediante la NADH oxidasa, y eso también finalmente va a llevar a la producción de citoquinas proinflamatorias. Pero ¿cómo se produce todo lo que acabo de decir en la fisiopatología a nivel clínico? Entonces, después de un periodo de 4 a 6 días de incubación, el paciente va a tener fiebre o no, y también va a tener congestión, rinorrea, irritabilidad y disminución de la ingesta de la vía oral. 2 a 3 días después de este comienzo de los síntomas, un tercio de los pacientes van a tener la infección pues ya en el tracto respiratorio inferior, que sería la bronquiolitis, y van a cursar con tos, taquipnea, sibilancias, aleteo nasal, retracciones intercostales, y el aire que está atrapado y que no puede salir va a ser absorbido en los pulmones, resultando pues en atelectasias. Finalmente, el aumento del trabajo respiratorio y la disminución de la función pulmonar es lo que lleva al paciente pues a una hipoxemia. Lo que se ha visto es que el metapneumovirus humano es capaz de antagonizar la respuesta del virus mediante la regulación pues, de los receptores tipo TOL. Va a crear una disminución en la activación de las células T y los antígenos específicas, y va a haber una mayor modulación de la respuesta a las citoquinas comparado con el virus sincicial respiratorio y la influenza. Este virus pues, es menos inductor de citoquinas, y la infección pues, va a producir una inflamación perivascular y peribronquiolar. El paciente se va a manifestar clínicamente con coriza, tos, fiebre y a menor frecuencia otitis media aguda, conjuntivitis y rash, y va a cursar pues también, pueden cursar con bronquiolitis o neumonía o exacerbaciones asmáticas. Las sibilancias son un hallazgo común en estos pacientes y tienen riesgo pues, de enfermedad severa si son lactantes, inmunodeprimidos, tienen enfermedades crónicas respiratorias, cardiovasculares o neurológicas. El rinovirus, miremos que nosotros tenemos un receptor que es el receptor CDH3, y que de hecho mutaciones a nivel de este receptor se han relacionado con el desarrollo de asma. Entonces, una vez entra el virus pues, en contacto con nosotros, va a haber una producción de citoquinas proinflamatorias como lo son la IL-33 y la IL-25, que van a iniciar o van a dar un efecto booster en la inflamación a nivel pulmonar mediante la vía de la interleuquina 5 y la interleuquina 3, que finalmente van a llevar a la producción pues, de las células TH2. Y todo eso va a llevar finalmente a mayor producción pues, de moco. Esto es un cuadro interesante porque nos compara la infección por rinovirus con el virus respiratorio sincitial.
Entonces genéticamente pues los dos tienen algunos polimorfismos que van a crear más susceptibilidad a desarrollar asma. Los factores de riesgo para enfermedad severa en el sincitial respiratorio van a ser la prematuridad, la edad pues menor y las enfermedades crónicas y la exposición al cigarrillo. Mientras que en el rinovirus pues va a ser el daño de la barrera epitelial, la sensibilización temprana y la exposición a alergenos. Factores protectores en los dos van a ser un estilo de vida saludable, el microbioma va a jugar un papel muy importante para la respuesta inmune y la diversidad pues, del medio ambiente. Clínicamente, los pacientes con sincitial respiratorio van a tener respiración ruidosa, más producción de moco y van a ser más jóvenes, mientras que los pacientes con rinovirus van a cursar con una enfermedad como muy parecida al asma, van a cursar con sibilancias agudas y van a tener características pues, del perfil TH2 y generalmente van a ser mayores. En el tratamiento, miremos que en la bronquiolitis por sincitial respiratorio es más que todo de soporte y que el palivizumab se ha asociado pues, a la prevención, mientras que en el rinovirus la prevención se ha hecho con el omalizumab y se ha visto que los corticoides orales podrían tener respuesta. Y de lo más importante es que también en el desenlace en la edad escolar, miremos que en los pacientes con sincitial del 10 al 30% pueden tener sibilancias recurrentes y del 30 al 80% asma atópico. Entonces, pues a mí me causó curiosidad ver si diferentes virus podían producir la bronquiolitis, cuál se asociaba más a la mortalidad. Entonces, esto fue un estudio que no ha sido publicado, pero que ya está aceptado. Y en ellos pues se determinó la etiología viral de las infecciones graves del tracto respiratorio inferior y el pronóstico pues entre los niños críticos. Se incluyeron 63 pacientes y se excluían pues, los pacientes que o presentaban comorbilidades y aquellos que no requirieron ventilación mecánica. Lo que se vio fue que bueno, la principal complicación de la hepatitis, los hallazgos radiográficos en su mayoría mostraron pues atelectasias y la tasa de mortalidad pues fue de un 12.7%, 8 pacientes murieron. En cuanto a la etiología, es lo que venimos hablando, el sincitial respiratorio ocupó el primer lugar, seguido del renovirus y del bocavirus. Y lo que vemos acá es que el sincitial respiratorio fue el que más se asoció a la duración de la ventilación mecánica. Y la mortalidad, miremos que pues, en números absolutos, tanto el rinovirus como el sincitial respiratorio tuvieron el mismo número absoluto. Sin embargo, el rinovirus tiene más porcentaje pues, porque se estaba hablando a todos los pacientes que tenían rinovirus en este cuadro. Y si ustedes recuerdan pues el estudio que les mostré al principio que se hizo acá en el hospital universitario, también se evaluó esto. Lo que se vio pues que en la estancia hospitalaria pues estuvo un poco más prolongada en los virus sincitial respiratorio comparado con los otros virus y que el sincitial pues produjo más necesidad de ventilación mecánica. En cuanto a la mortalidad, pues solo murió un paciente y fue por virus sincitial respiratorio. Entonces las manifestaciones clínicas ya las veníamos nombrando. Miremos que el tercer día el paciente puede cursar pues con lo que uno llama variabilidad minuto a minuto, que es cuando un paciente clínicamente está bien, pero de un momento a otro empieza con dificultad. Esto se ha visto pues que podría ser secundario a la obstrucción a nivel de las fosas nasales y el paciente pues puede empezar con dificultad respiratoria y ya en los días 4 a 8 es cuando el paciente cursa con síntomas clínicos como tos persistente, incremento del trabajo respiratorio y vemos pues las retracciones, ¿cierto? Las sibilancias y más o menos ya después del día al 10 empieza una resolución gradual de los síntomas, pero tener en cuenta que si el paciente viene mejorando y de un momento a otro presenta fiebre o empeora su condición clínica, considerar una posible coinfección bacteriana. El examen físico lo que vemos es taquipnea, mayor trabajo respiratorio y retracciones supraclaviculares, quejido y la auscultación, crépitos y sibilancias.
Entonces, a medida que avance la charla, pues voy a hablar de los niveles de evidencia. Entonces es importante pues, tenerlos claros. Recordemos que los estudios o la evidencia, la calidad de evidencia de nivel A son los estudios que pues, tienen un buen diseño y que se refieren pues, a los metaanálisis que son aplicables en la población. Los de la calidad de evidencia B son los ensayos clínicos pues, que con menores limitaciones que consisten pues en múltiples estudios observacionales. Los de nivel C es uno o pocos estudios observacionales o múltiples estudios que tengan inconsistencias en sus hallazgos o mayores limitaciones. Y finalmente nivel D son la opinión de expertos o reportes de caso. Y que a su vez pues, vamos a tener la recomendación fuerte, moderada o débil. El diagnóstico de la bronquiolitis es netamente clínico. Entonces miremos que la Sociedad Colombiana debemos diagnosticar la bronquiolitis basados pues, en una buena historia clínica, un examen físico con una calidad de evidencia B, recomendación fuerte, y que debemos siempre preguntar o averiguar por los factores de riesgo como para enfermedad severa, como son los menores de 12 meses, de 12 semanas, perdón, la historia de prematuridad, eh, comorbilidades como enfermedad cardiopulmonar o inmunodeficiencias, y que también debemos, cuando una vez diagnosticada la bronquiolitis, no solicitar radiografías o exámenes de laboratorio de rutina. Entonces miremos que, por ejemplo, la radiografía de tórax no se recomienda de rutina porque tiene una pobre correlación con la severidad de la enfermedad, y que por el contrario, estos pues, son hallazgos específicos en la radiografía que podrían confundir al médico y pensar que el paciente curse con una infección bacteriana y prescribir pues, antibióticos innecesariamente. Y esta recomendación, pues, en cuanto a buscar la etiología viral con el panel, tampoco está recomendada de rutina, porque a pesar de que esto sí nos permite determinar cuál es el virus que lo causa, realmente el control y el manejo de la enfermedad va a ser el mismo independientemente de cuál virus se aísle. Estas son recomendaciones pues, de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, estos se lanzan en la revista Lancet en el 2017, y donde ellos también muy juiciosos se ponen a comparar todas las guías NICE, las guías de Estados Unidos, de Americana de Pediatría, la canadiense, entre otras, y veamos pues qué es lo que comparan en cuanto a los laboratorios. Entonces, en cuanto a la pulsoximetría, eh, el consenso pues que en general se hace es que se debería usar solo de forma intermitente y no de forma continua. Es decir, como nosotros le tomamos pues, a los pacientes los signos vitales cada tantas horas. Y es importante que la Academia Americana de Pediatría dice que si la saturación es mayor a 90%, el paciente no requiere oxígeno, tampoco es necesario que le tomemos pulsoximetría. En cuanto a la radiografía de tórax, generalmente no se recomienda de rutina en ninguna guía. En las guías NICE pues, la recomiendan solo si estamos pensando que el paciente requiera cuidados intensivos, y las guías de la Americana de Pediatría dice que también o cuando requiera cuidado intensivo o cuando el paciente tenga o sospechemos pues una complicación como un neumotórax. En cuanto al tamizaje viral, tampoco se recomienda de rutina. Algunas guías, pues, si ven acá, las recomiendan es como para estudios epidemiológicos y cohortización de los pacientes. Y en cuanto al hemograma, los gases arteriales y los hemocultivos o cultivos de orina, pues te pueden tener unas indicaciones especiales. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? El hemograma lo podremos pedir pues, en los pacientes que tengan fiebre y en los lactantes menores de 1 a 2 meses, ¿cierto? Con fiebre. Los hemocultivos también en los pacientes que tengan 1 o 2 meses que luzcan sépticos o aquellos que tengan una enfermedad grave y signos de sepsis. Los gases arteriales los vamos a reservar para los pacientes que tengan signos de insuficiencia respiratoria inminente o enfermedad severa. Los electrolitos en general no lo deberíamos pedir, pero si el paciente tiene una enfermedad severa o grave, es importante pues solicitarlos para establecer diagnósticos diferenciales. El uroanálisis y el urocultivo se usa pues en los lactantes menores a 60 días con fiebre o mayores de esta edad con fiebre también, pero que tengan factores de riesgo para infección del tracto urinario.
En el diagnóstico diferencial, pues debemos sospechar si el paciente presenta dificultad respiratoria, pero no tiene síntomas respiratorios, causas como la enfermedad cardíaca o anomalías congénitas de las vías respiratorias. Por el contrario, pues si el paciente presenta síntomas respiratorios y tiene una tos paroxística o severa, pensar como un diagnóstico diferencial la tosferina y tener en cuenta siempre la sobreinfección bacteriana en los pacientes que iban bien clínicamente, como lo habíamos mencionado, pero que de un momento a otro empiezan a empeorar o les empieza a dar fiebre nuevamente. También hay que recordar que hay enfermedades que sibilan o parece que sibilaran, pero que no son reales sibilancias y que pueden confundirse con bronquiolitis. Entonces, no todo lo que sibila es bronquiolitis o asma. De una acidosis, enfermedades cardíacas, todo esto puede llegar a ocasionar estas sibilancias. Hay unos scores que nos ayudan a determinar la enfermedad de la severidad de la enfermedad. Uno es la escala de Wood-Downs, que nos va a evaluar los parámetros como la sibilancia, la retracción, la frecuencia respiratoria, cardíaca, la ventilación y la cianosis, y se va a establecer pues su modo de severidad de 1 a 3, moderado mayor de 4 a 7 y severo de 8 a 14. Otra escala que se publica el año pasado, que proponen también evaluar la severidad de una manera pues rápida, basado pues en la frecuencia respiratoria, en el aleteo nasal, en qué porcentaje de ingesta oral tiene el paciente, el sensorio, la cianosis y las sibilancias y la prolongación pues de la expiración. Dentro de los criterios de hospitalización debemos hospitalizar a los pacientes que tengan taquipnea marcada para su edad, dificultad respiratoria dada por las retracciones o uso de músculos accesorios, la edad menor a 6 meses con rechazo parcial o total de la vía oral, la saturación de oxígeno menor a 90 de menor a 90-94%, el paciente que tenga historia de apneas, los pacientes menores de 2 meses que son los que no tienen más riesgo, una condición de base que indique alto riesgo como la intolerancia a la vía oral, la enfermedad grave según la escala utilizada y la condición socioeconómica, es decir, los pacientes pues, que tengan alto riesgo psicosocial. Y debemos pensar en la unidad de cuidados intensivos en los pacientes que tengan una saturación de oxígeno menor al 90%, a pesar de que tengan una FIO2 al 40%, en los pacientes que tengan una PC2 mayor a 65, los pacientes que tengan un pH menor a 7.2 de origen respiratorio mixto, los pacientes con bradicardia, los pacientes con pausas o apneas con bradicardia y oceanosis. El tratamiento, entonces vamos a ver qué es lo que tiene evidencia, qué es lo que no tiene evidencia y qué es lo que pareciera útil, pero que aún falta soporte científico. En general, pues ningún tratamiento, al menos farmacológico, acorta el curso de la bronquiolitis o acelera la resolución de los síntomas. Esto fue publicado pues, en el New England Journal of Medicine en el año 2016. Y acá también nos dicen que la terapia es de apoyo y que la gran mayoría de la bronquiolitis tienen buena evolución independientemente de cómo se gestione su tratamiento. Que la intensidad pues, de la terapia entre los niños hospitalizados ha demostrado tener poca relación con la gravedad de la enfermedad. Entonces este es un resumen también en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Veremos que los broncodilatadores no lo recomiendan, así como tampoco la epinefrina, los glucocorticoides. La solución salina es la única que podría ser considerada, pero solo en los pacientes que tengan una estancia hospitalaria prolongada mayor a 3 días. La pulsoximetría, recordemos pues que no la recomiendan a menos de que el paciente tenga una saturación menor al 90%. Esto también, pues acá hacen también una comparación de todas las guías. Vemos que ninguna comenta los beta 2, ¿cierto? Eh, la epinefrina no la recomiendan tampoco. Y los corticosteroides, pues tampoco. Ya si vemos la solución estrina hipertónica, no es recomendada por las guías NICE. Por la Academia Americana de Pediatría solo la recomiendan los pacientes, como he dicho, que tienen una estancia mayor a 72 horas. Igual las guías canadienses en los pacientes que tengan larga estancia hospitalaria. En cuanto a la succión, a succionar pues las secreciones, las guías NICE pues no la recomiendan de rutina y solo considerar la succión de secreciones pero mediante una succión superficial. Las guías americanas pues dicen
que no hay datos suficientes para emitir una recomendación, pero lo que se ha visto es que la succión profunda sí puede ser ocasionar pues efectos deletéreos en los pacientes. En cuanto al suplemento de oxígeno, eso es una diferencia muy importante pues que tienen las guías NICE con respecto a las guías americanas. Miremos que en las guías NICE pues recomiendan oxígeno si la saturación está menor a 92, pero las guías americanas recomiendan oxígeno si la saturación está menor a 90. Con tratamiento no farmacológico, recordemos pues que la oxigenoterapia puede darse por cánula nasal o por métodos no invasivos como son la cánula nasal de alto flujo o el CPAP, o invasivos como la ventilación mecánica. Esto pues ya lo había dicho, la cánula americana solo recomienda oxígeno si la saturación está menor a 90. Eso es una grado de evidencia, un nivel de evidencia de recomendación pues débil. Hizo un estudio que sale este año en el cual nos hablan pues del uso de la cánula nasal de alto flujo. Entonces recordemos pues que la cánula nasal convencional es la terapia estándar para los lactantes con bronquiolitis e hipoxemia y que se usa pues CPAP o ventilación mecánica invasiva en caso de insuficiencia respiratoria progresiva. Sin embargo, pues sale como esta nueva opción, ¿cierto? Que es la cánula nasal de alto flujo, que va a dar oxigenoterapia calentada y humidificada con suministro de una mezcla de aire y oxígeno. Entonces, estos fueron como los estudios. Hay 4 estudios que evalúan y comparan la cánula nasal de alto flujo con la cánula nasal convencional. Y lo que se vio fue que la cánula nasal convencional tenía más riesgo de falla en el tratamiento, con 0 versus 23%. Igual se vio en este estudio del Franklin en el 2018. Miremos que la falla de la cánula nasal de alto flujo fue del 12 versus un 23 de la cánula nasal convencional. Igual pues en el estudio del 2017. Y cuando fallaba la oxigenación con la cánula nasal convencional y se cambiaba a la cánula nasal de alto flujo, tuvo un éxito pues del 61%. Ya en cuanto a la estancia hospitalaria y la duración de la oxigenoterapia, miremos pues que la cánula nasal de alto flujo se asoció a una menor estancia hospitalaria y duración de terapia de oxígeno. Y estos fueron los estudios pues que mostraron una P como significativa. Y estos 3 estudios evaluaron fue la cánula nasal de alto flujo versus el CPAP. Lo que vemos es que el único estudio que tiene una P con significancia estadística fue el del Milesi en el 2017, que demostró que la cánula nasal de alto flujo tenía más fallas en el tratamiento comparado con el CPAP, y que una vez que ese tratamiento fallaba y se cambiábamos al CPAP, tenía un éxito pues del 72%. Ya en cuanto a la estancia hospitalaria y a la duración de la oxigenoterapia, pues los estudios han tenido pues resultados heterogéneos, variables. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la revisión? Que la cánula nasal de alto flujo es segura y puede ser un intermedio entre la cánula nasal convencional y el CPAP, y que parece la terapia de rescate más adecuada para niños con bronquiolitis que no están adecuadamente respaldados por la cánula nasal convencional, que no hay datos suficientes para respaldar el uso de la terapia con cánula nasal de alto flujo para todos los niños con bronquiolitis ingresados en contexto pues, de hipoxemia y dificultad respiratoria, que se necesitan más estudios que evalúen la cánula nasal de alto flujo en la duración de la oxigenoterapia y la estancia hospitalaria, pero cuando esta sea utilizada de primera línea. También se trataba de evaluar si la hidratación nasogástrica versus la hidratación endovenosa, cuál tiene mejores efectos. Y para eso pues se publicó un ensayo multicéntrico abierto aleatorizado en los lactantes de 2 a 12 meses ingresados en los hospitales de Australia y Nueva Zelanda con un diagnóstico clínico de bronquiolitis. Lo que uno puede ver es que realmente la estancia hospitalaria fue muy parecido para las dos formas de hidratación, y todos los resultados en general fueron muy parecidos. Los pacientes que se admitieron a la unidad de cuidados intensivos, los que requirieron ventilación y estuvieron entubados, los que cursaron con saturación menor de 90. Y si vamos a ver al momento del egreso, ¿cierto? En realidad, pues casi que egresan al mismo tiempo los pacientes que se hidrataron de forma nasogástrica versus hidratación endovenosa. Entonces, realmente no hay ninguna diferencia significativa entre ninguna de las dos.
Lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría es que administremos pues hidratación nasogástrica o endovenosa cuando los pacientes no puedan mantener una hidratación oral. Eh, con eso una recomendación fuerte con calidad de evidencia X. También se ha tratado de evaluar pues, la succión de los pacientes, ¿cierto? Y para eso se hizo un estudio de corte retrospectivo con un total de 740 pacientes de 2 a 12 meses que estuvieron hospitalizados con bronquiolitis. Lo que podemos ver es que a medida que aumentaba la succión y la frecuencia de la misma, la estancia hospitalaria pues se fue prolongando. Pero ellos hacen la salvedad de que esto fueron succiones profundas, por eso es que la Academia Americana de Pediatría pues no recomienda ese tipo de procedimientos. También se trató de ver si después de que nosotros succionábamos las secreciones nasales, la saturación de oxígeno mejoraba. Se hizo un estudio observacional de 40 recién nacidos menores de 12 meses diagnosticados con bronquiolitis cuyo nivel de saturación fue inicialmente menor a 96 pero mayor a 88%. Lo que se vio fue que el nivel medio de saturación aumentó después de la succión en un 3.65%. Entonces acá vemos cómo la saturación estaba un poco disminuida en algunos pacientes antes de la succión y que 8 minutos le volvemos a tomar la saturación y la saturación pues ha aumentado. En cuanto a la fisioterapia pestorácica, también se evaluó en los niños menores, en los niños de 0 a 24 meses, se hizo una revisión sistemática en el Cochrane, se incluyeron dos ensayos clínicos controlados con 1.249 pacientes, 5 de estos ensayos evaluaban técnicas convencionales de vibración y percusión y 7 ensayos evaluaron pues técnicas expiratorias pasivas. Lo que se demostró es que ninguna de las técnicas servía pues en la reducción de la severidad de la enfermedad. La Academia Americana de Pediatría no recomienda ninguna de estas terapias en los niños diagnosticados con bronquiolitis con una calidad de evidencia de recomendación moderada. En cuanto al tratamiento farmacológico, se han tratado también de evaluar la bronquiolitis. Esto fue también una metaanálisis del Cochrane, una revisión sistemática con 30 estudios que evaluaban los broncodilatadores, predominantemente el salbutamol y excluían la epinefrina, y 21 estudios pues, que observaron específicamente los scores clínicos. No se encontró evidencia del beneficio de resultados positivos para los lactantes ingresados al hospital y los pacientes ambulatorios. La saturación de oxígeno ni el ingreso al hospital o el tiempo para la resolución de los síntomas no mejoraron con el uso de los broncodilatadores en comparación con el placebo. Y también se vio que los pacientes ambulatorios los estudios ambulatorios que evaluaban los cambios del score clínico a corto plazo, sí hubo una pequeña diferencia significativa en la puntuación media, pero fue un muy pequeño impacto clínico, sin importancia. Entonces, en este sentido, pues la Academia Americana de Pediatría no recomienda administrar salbutamol o albuterol en los pacientes con bronquiolitis, una calidad de evidencia B, recomendación fuerte, ya que varios metaanálisis y revisiones sistemáticas demostraron que los broncodilatadores, aunque puedan mejorar los síntomas, los scores clínicos no afectan ni la resolución de la enfermedad, ni la necesidad de hospitalización o la duración de la estadía. Y que esto es un score que pues, es muy subjetivo ya y que puede variar de un evaluador a otro. En cuanto a la solución trina hipertónica, digamos que su teoría es que debería funcionar porque reduce el edema en las vías respiratorias, disminuye el taponamiento de moco y rehidrata la superficie de la vía aérea en los pacientes con bronquiolitis. Se han hecho tres metaanálisis. Esta es una de las terapias más controvertidas porque vamos a ver que es una de las que parece que sí tuviera alguna utilidad. El primer metaanálisis se publica pues en el 2015. Acá los estudios compararon el uso de solución salina hipertónica nebulizada versus solución al 0.9% o un tratamiento estándar. Se incluyeron 24 ensayos con 3.209 pacientes, de los cuales 1.706 recibieron hipertónica. El grupo de solución salina hipertónica tuvo una puntuación clínicamente significativa más baja después del tratamiento que en los 3 primeros días de ingreso. Y también se asoció una reducción de estancia hospitalaria de 0.45 días, que pues, se traducía en 11 horas, y un riesgo de hospitalización de un 20% en comparación con la solución al 0.9. No hubo efectos adversos, entonces hasta acá parecía muy prometedor, pero ellos concluyen al final que la calidad de evidencia es moderada debido a la inconsistencia de los resultados y que
los estudios pudieron haber tenido algún riesgo de sesgo. Después sale otro estudio del mismo año, se incluyen pues también 8 ensayos clínicos con 1.708 pacientes. Lo que mostró el metaanálisis es que hubo una reducción del 16% en el riesgo de hospitalización entre los pacientes tratados con hipertónica en comparación con solución salina, pero que esta mejoría solo se vio en los subgrupos que incluían hipertónica combinada con broncodilatadores y que requerían dosis múltiples. Acá también dicen que la calidad de la evidencia es moderada debido a la considerable heterogeneidad clínica entre los estudios. Recordemos pues que un metaanálisis revisa varios estudios y que estos pueden tener diferentes diseños metodológicos y los pacientes pues, pueden tener diferentes características clínicas. Si esto es así, pues hablamos de una heterogeneidad y le quita pues, el peso al estudio. También en el Cochrane se publica después en el 2017 la solución, otro metaanálisis donde incluyen 28 ensayos en cuanto a la solución salina hipertónica con 4.195 pacientes con bronquiolitis aguda, de los cuales 2.222 recibieron solución salina hipertónica. También se asoció una estancia más corta en comparación con los que se trataron con solución salina al 0.9 de 0.45 días, que mejoró el score clínico después de la inhalación y que redujo el riesgo de hospitalización en un 14%. Sin embargo, la calidad de evidencia en este metaanálisis fue también baja a moderada. La otra pregunta es que si deberíamos nebulizar con solución salina al 7%. Lo que se vio comparando un estudio que comparó la solución salina hipertónica con epinefrina mostró que no fue mejor que la solución salina normal con epinefrina en la mejoría de la puntuación clínica. No disminuyó ni la tasa de ingreso ni una tasa pues, de alta más baja después de 23 horas de observación o una disminución de la estadía hospitalaria. No redujo la gravedad clínica de la enfermedad, la tasa de admisión o duración de la estancia en comparación con la solución salina normal. Entonces realmente parece que no fuera muy útil, al menos en este estudio. Se ha tratado también de ver si la epinefrina combinada con solución hipertónica tiene algún uso, y para esto se evaluó 185 niños con bronquiolitis moderada que administraron pues, solución salina hipertónica al 3% en combinación con epinefrina 3 milímetros o 3 milímetros de placebo. Lo que se vio fue que los pacientes que tenían hipertónica más epinefrina hubo una mejoría pues, significativa en los días 3 y 5. La duración de la estancia hospitalaria fue significativamente también más corta en el grupo de epinefrina en comparación con el grupo que recibió placebo, de 3.9 versus 4.8 días. Finalmente, lo que nos dice la Academia Americana de Pediatría es que no deberíamos utilizar la solución hipertónica en el departamento de urgencias con calidad de evidencia B, recomendación moderada, pero que sí lo podríamos considerar usar en los pacientes que ya están hospitalizados. Esto es una calidad de evidencia B, recomendación débil. En cuanto a los glucocorticoides, también se ha hecho revisiones sistemáticas en niños menores de 24 meses con un primer episodio de sibilancias y signos de enfermedad viral. Para eso pues, se incluyeron 8 estudios ambulatorios que incluían 1.824 pacientes que comparaban los corticosteroides con el placebo y no hubo reducción en la admisión del día 1 o el día 7. No hubo reducción en los scores clínicos, en el tiempo de estadía en el departamento de emergencias o en el tiempo para la resolución de los síntomas. Entonces definitivamente están pues descartados y eso también lo asevera pues la Academia Americana de Pediatría. No deberíamos usar corticosteroides en los pacientes con bronquiolitis con una evidencia A, recomendación fuerte. También se ha tratado de evaluar la epinefrina en bronquiolitis. Se hizo una revisión sistemática en el Cochrane de 19 ensayos clínicos aleatorizados que comparaban la epinefrina con otros broncodilatadores o con el placebo en 2.256 niños menores de 2 años. Cuando se comparó la epinefrina versus el placebo, no hubo diferencias significativas en la duración de la estancia hospitalaria. La epinefrina sí se asoció con una reducción de ingresos hospitalarios en el primer día, pero no hubo diferencias en los ingresos hospitalarios al séptimo día. Y cuando se compara la epinefrina con el salbutamol, la epinefrina pues sí se asocia con la reducción de la duración de la estancia hospitalaria,
pero no hubo diferencias en los ingresos ni el primero ni el séptimo día. O sea, no parece que tuviera mucha utilidad la Academia Americana de Pediatría dice que no deberíamos administrar epinefrina a los pacientes pues, con diagnóstico de bronquiolitis, una calidad de evidencia B, recomendación fuerte. Los antibióticos también se han tratado de evaluar si tienen alguna utilidad. Se han hecho ensayos clínicos controlados que comparan el uso de antibióticos con placebo en los niños pues, diagnosticados con bronquiolitis. Se incluyeron 7 estudios con un total de 824 participantes. Los resultados de estos 7 estudios fueron heterogéneos. Dos estudios compararon pues la citromicina con el placebo, pero no encontraron ninguna diferencia significativa en la duración de la estancia hospitalaria, la duración del requerimiento de oxígeno y el reingreso. Y un estudio muy pequeño con 21 participantes que tenía pues un riesgo de sesgo mucho mayor, eh, encontró una tendencia hacia la reducción del reingreso hospitalario en los pacientes con claritromicina. Pero recordemos pues que esto no tenía mucha validez clínica porque tenía muy baja muestra. En resumen, no hay evidencia pues que soporte el uso de antibióticos y la Academia Americana de Pediatría eh, nos recomienda no administrar antibióticos al menos de que nosotros consideremos que el paciente tenga una infección bacteriana o que sospechemos una. Evidencia B, recomendación fuerte. El heliox es un gas inerte, incoloro, sin efectos biológicos ni farmacológicos y no tiene propiedades antiinflamatorias ni broncodilatadoras. Su potencial interés es como gas terapéutico, radica en su baja densidad, entonces tiene 7 veces menos densidad que el oxígeno, tiene un flujo laminar y disminuye la resistencia al flujo y por lo tanto el trabajo respiratorio. Lo que se ha visto en los metaanálisis es que uno se incluyó 4 ensayos con 84 lactantes menores de 2 años que fueron ingresados a la UCI pediátrica en contexto de bronquiolitis por virus sincitial respiratorio positivo y se encontró que los lactantes tratados con heliox tuvieron una puntuación respiratoria clínica inferior en la primera hora después de comenzar el tratamiento en comparación pues, con los pacientes que se utilizó oxígeno. ¿Ya? Sin embargo, no hubo una reducción clínicamente significativa en la necesidad de ventilación mecánica ni en la duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Los criterios de egreso, vamos a darle egreso a los pacientes que tengan estabilidad clínica, los que estén tolerando adecuadamente la vía oral y que tengan una saturación de oxígeno mayor al 92% en el aire durante 4 horas o incluido un periodo dormido. El palivizumab, que lo usamos pues para prevenir la infección por virus sincitial respiratorio, lo vamos a usar generalmente en los pacientes que tengan nacidos menores de 29 semanas, porque en ellos es donde se ha hospitalizado pues que la rata de hospitalización por virus sincitial respiratorio es mayor que los pacientes nacidos mayor a 29 semanas. En los que nacen mayor a 29 semanas no está recomendada porque realmente la tasa de hospitalización es igual que los pacientes a término. Y lo vamos a utilizar en los pacientes menores a 32 semanas, pero que tengan enfermedad pulmonar crónica de la prematuridad o que sean oxígeno requirientes durante los primeros 28 días de vida. En cuanto a los pacientes con enfermedades cardíacas congénitas, dentro de las enfermedades cianosantes no lo recomendamos de rutina, no se recomienda de rutina, perdón. Y en cambio las no cianosantes sí se recomienda de rutina porque la profilaxis pues sí se asocia con una reducción de la tasa de hospitalización. En cuanto a los niños mayores de 12 meses, no lo recomendamos o no se recomienda, excepto que tenga enfermedad pulmonar crónica y que continúen pues con oxígeno suplementario o que tengan diuréticos o terapia con glucocorticoides. Esto es un estudio que se publicó el año pasado que nos propone ver que la bronquiolitis tiene diferentes fenotipos. Está, por ejemplo, el perfil A, que es el paciente que tiene historia de sibilancias y eczema y que tiene una infección por rinovirus. El perfil B, que es el paciente que tiene sibilancias sin eczema y que tiene una infección por virus sincitial respiratorio. Y así podemos ver también tenemos diferentes genotipos. Lo que ellos proponen es que, o la idea que ellos dicen es que en el futuro deberíamos individualizar el tratamiento de los pacientes según el fenotipo y no dar el mismo tratamiento pues para la bronquiolitis, el mismo tratamiento a todos. En cuanto a la prevención, lo que se ha demostrado que tiene evidencia es lavado de manos, ya sea con alcohol o con agua y con jabón, en una calidad de evidencia B, recomendación fuerte. La lactancia materna exclusiva durante 6 meses disminuye la morbilidad de infecciones respiratorias.
Calidad de evidencia B, recomendación moderada. La educación a la familia, a educarla sobre el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la bronquiolitis, y siempre indagar sobre el humo del cigarrillo, la exposición que tienen los pacientes al humo del cigarrillo. Calidad de evidencia C, recomendación moderada. La pregunta que siempre nos van a hacer las mamás es si el paciente con bronquiolitis va a ser asmático, y realmente esto no se puede saber, pero sí uno puede evaluar los factores de riesgo. Entonces esto fue un estudio donde se cogió pues un grupo de pacientes que ingresaron con diagnóstico de bronquiolitis, ¿cierto? Y se vio un año qué pasaba con estos pacientes. Entonces el grupo pues fue de hombres, de niños fue del 58.3%, de niñas 41.8%, y vemos que la mayoría requirieron una hospitalización con 83.4%. Cuando se cogió a estos niños después de un año, se vio que 817, o sea el 41%, tenían un diagnóstico de asma. Y los factores de riesgo que más se asociaron a esto fueron el sexo masculino, la edad mayor que cuando llegaron al servicio de urgencias tuvieron una edad mayor a 5 meses, mayor a 2 episodios de bronquiolitis, una historia familiar de asma, atopia o alergias. Esto ya es en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Recordemos pues que la Sociedad Colombiana de Infectología acá tenemos la intubación, la ventilación mecánica, la ventilación no invasiva, incluyendo pues el CPAP y la cánula nasal de alto flujo. Y procedimientos que se consideran generadores de aerosoles, pero que no han demostrado que generen transmisión como el tratamiento con nebulizadores. Entonces acá tenemos que algunos de estos procedimientos son nombrados en otras referencias de la OMS como procedimientos generadores de aerosol que tienen la capacidad de transmitir patógenos, como lo son la intubación o la ventilación. Sin embargo, en otros, como la aplicación de las nebulizaciones, no se encontró suficiente evidencia, por lo que se podrían considerar como procedimientos que generan aerosoles, pero en los cuales no existe evidencia contundente de transmisión. Entonces se puede concluir pues que las nebulizaciones sí generan aerosoles, pero no se ha demostrado pues su transmisión. Sin embargo, pues lo que uno debe hacer es tratar de evitar en la medida de lo mayor posible los procedimientos que generen aerosoles. Y una última reflexión en cuanto a la bronquiolitis. En el contexto del COVID-19 es posible que haya una disminución en la prevalencia de esta enfermedad en esta época, dado pues que los pacientes, los niños están aislados y no están en una guardería, no tienen contacto con otros pacientes, pero como nosotros hemos hecho tanta enfoque y tanta eh, importancia en el contexto pues de no salir de las casas, es posible que cuando los pacientes presenten esta enfermedad, eh, los padres pues traten de tratarlo siempre en la casa y no acudan a urgencias ante los signos de alarma. Entonces ya cuando acuden a urgencias pues pueden estar en una etapa clínica ya muy avanzada de la enfermedad, muy comprometidos. Las conclusiones pues es que el virus respiratorio sincitial es el principal agente causal de la enfermedad, que el diagnóstico es netamente clínico y que los exámenes complementarios tienen indicaciones muy especiales, que muchas veces en el contexto de la bronquiolitis menos es más, ya que son muchas las medidas farmacológicas, pero estas carecen de evidencia en su mayoría, y que el tratamiento pues está encaminado a las medidas de soporte. Muchas gracias por su atención.